Y bueno, ¿qué tal están? Bienvenidos sean a este video. Todos conocemos al Bombardero Azul X, hemos jugado infinidad de veces sus entregas. Bueno, ya se saben la del X7. No mames Gabriel, no van ni 2 minutos y ya le estás tirando al Mega Man X7, bueno tampoco es que a alguien le interese ese juego. En fin, ¿alguna vez cuando han estado jugando se han preguntado cuál es el escenario de Mavericks más complicado de cada entrega? ¿No? ¿Nadie? Bueno, de seguro ahora todos sí que se lo están preguntando. Aclaraciones que hay que aclarar para que todo quede bien claro. Este video es sobre los escenarios de los 8 Mavericks principales de cada entrega y sin contar los intro stage, obvio. Quizás de eso se hable en otro video. Escenarios como lo vienen siendo las fortalezas, ya hice un top en el canal, que por cierto si no lo has visto pues te dejo el enlace, para que lo veas. No mames, era obvio que para eso te dejo un enlace. También recuerda, no es un top de los mejores escenarios, es un top de los escenarios más hijos de su mera madre de cada entrega, los más complicados. En fin, otra cosa que quiero aclarar, porque sí, hay que aclararlo, la dificultad de un escenario de Mega Man X varía mucho dependiendo de qué tan avanzada lleves una armadura, o de la armadura que lleves, o incluso del personaje. Por lo que te aviso que este video es muy subjetivo. Sí, tan subjetivo como tu opinión sobre las tankas. Bueno, ahora sí, empecemos. Iniciamos este compilado con, obviamente, la primera entrega de toda la saga, Mega Man X, y es que esta entrega nos dejó unos stage en verdad espectaculares, y estuve a punto de colocar al escenario de Boomer Kuwanger como el más complicado de todos los escenarios, puesto que dicho escenario es ascendente. Bueno, tú sabes el reto que eso significa, ¿no? Como tal, no es que sea complicado, simplemente resulta un poco más agotador e incómodo que el resto de escenarios que son horizontales. Pero el escenario más complicado, o bueno, que más retos representa, para mí, es el de Launch Octopus. Y no lo estoy diciendo simplemente porque el escenario sea de agua, al contrario. Los escenarios de agua de la saga X son geniales, y de esto hablaremos un poquito más adelante. Empecemos por resaltar que nada más iniciando, ya podemos toparnos con espinas que son insta-kill, seguido del área esta toda morfa donde aparecen los caballitos de mar, que si no los eliminas, o de perdida si no los esquivas bien, estos cabrones te pueden hacer caer sobre las espinas ya mencionadas. Y luego aparece el primer reto, bueno, si así se le puede llamar, ya que yo diría que en este escenario hay 3 mini jefes. Bueno, 4 si cuentas el de abajo para ir por el Hair Container. A pesar de esto, estos mini jefes son fáciles de vencer con el arma adecuada, pero si te vas a puros limonazos, sí te puede representar un reto. Y lo digo más por este cabrón de aquí, y este otro de aquí, que al menor descuido, ya valiste berenjena. Sin embargo, como lo mencioné hace poco, los escenarios de agua son geniales porque puedes hacer saltos mucho más largos, o prolongados, o como chingados le quieras decir, te haces más liviano. Y en parte eso compensa un poco la dificultad elevada de este escenario, por lo que, a no ser que te metas al océano sin las botas de Light porque te sobra valentía, o porque eres medio tilico, yo diría que este escenario no se te dificultará. En Mega Man X2 tenemos un buen repertorio de escenarios. Está por ejemplo el de Crystal Snail o el de Flame Statue. Podrían ser buenos candidatos si no fuese por su duración tan corta, por lo que, y teniendo que inclinarme por lo obvio, el escenario de Magna Centipede vendría siendo el más difícil de todos, y por una sola razón. Este es un escenario troll. Desde que iniciamos, el primer reto con el que podemos toparnos es con los sensores que si detectan tus movimientos, esas chingaderas del techo caen para dispararte. Aunque destruirlos o esquivarlos es relativamente sencillo. El problema empieza con esos cubos, esos pinches cubos que si es la primera vez que juegas este escenario, ten por seguro que te vas a morir en más de una ocasión. Se acomodan de tal forma que puedan aplastarte, o juntarse y hacerte añicos, o incluso empujarte hacia un precipicio. En pocas palabras, este escenario se burla de ti. Un consejo que te doy, pasa este escenario con toda la paciencia del mundo. No te precipites para usar el dash. Y es que aquí no acaba todo. Hay una escena, caen escombros a lo bestia. Y por si fuera poco, aparece un escáner hijo de su pinche madre que te va persiguiendo. A la primera que te agarra ya puedes ir deduciendo que no es para nada bueno. Y en efecto, cuando llegas con el mini jefe, ese escáner le pasa toda la información que pudo extraer de tu cuerpo. La dificultad de este escenario dependerá de qué tanto te hayas dejado meterla. ¡Lenguaje!
Ok, Mega Man Extreme. Para esta entrega estuve a punto de elegir el de Flames Touch. Como tal, este escenario es el mismo que el de su entrega original, pero con algunas cosas ligeramente cambiadas. Sin embargo, por la única razón por la que lo iba a elegir era porque tiene un mini jefe. Sin embargo, además de que dicho mini jefe es fácil de vencer, creo que es más desafiante el escenario de Armored Armadillo, ya que el escenario de Flames Touch se siente vacío, casi ni tiene enemigos. Por otro lado, el de Armadillo tiene una buena cantidad de enemigos y además conlleva los mismos retos que su versión original de la primera entrega, así que me inclino por este escenario como el más mamado. Para Mega Man X3, vaya que sí hay tela de donde cortar. No en vano es el que tiene los escenarios más desafiantes de la primera trilogía. De entre todas mis opciones, llegué a considerar el escenario de Toxic Seahorse. Siento que tiene una dificultad muy buena, o como el de Bolt Catfish, el cual posee caídas en pasillos muy estrechos, y los enemigos que te lanzan ataques de electricidad lo complican más. Incluso también consideré el escenario de Neon Tiger, ya que posee uno de los mini jefes más incómodos de eliminar, pues su punto débil es la cabeza, y obstruye dicho punto débil constantemente con su cuerpo. Sin embargo, creo que el más complicado de todos, en mi opinión, es el escenario de Tunnel Rhino. Es que no mames, un escenario extenso. Y si bien todo el escenario se desarrolla en las cavernas y no alterna entre terrestre o acuático como lo hace el stage de Seahorse, este nivel es desafiante porque hay buena cantidad de espinas insta-kill, precipicios regados por todos lados, pasillos estrechos en donde debes estar constantemente esquivando rocas que caen o ruedan con el único fin de aplastarte. La mayoría de sus enemigos son resistentes y no te conviene tener una batalla prolongada con ellos. Su mini jefe no es el más difícil, pero si por alguna casualidad se te da por morirte en la última fase del escenario, el punto de guardado te lleva casi, o quizás que si es así, a la mitad del escenario, y te tocará pasar buena parte de él de nuevo, y eso incluye al mini jefe. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Un consejo sano, consigue el dash hacia arriba. Mega Man Extreme 2. Bueno, ¿qué decir de este juego? Tiene escenarios bastante buenos y originales a mi parecer. A diferencia de su precuela, que ya sabemos que se sitúa entre el X2 y el X3, los escenarios ya no son los mismos que los vistos en sus anteriores entregas. Esta vez implementaron otras mecánicas, otras estructuras y por ahí nuevos enemigos. Lo único malo de este juego es que sus escenarios son chingadamente cortos. Pero bueno, no estamos haciendo un análisis del juego, a lo que nos cruje chencha. De una vez digo que el escenario que siento un poco más complicado es el de Blast Hornet. Las razones simple, es ascendente, y ahí de ti que des un paso en falso. Tal como lo dije con el escenario de Kuwanger, resulta un poco más agotador e incómodo, pero este escenario se disfruta bastante. No hay mini jefe, más que una habitación en donde debes destruir 4 núcleos de energía. Algo que me queda de ver este escenario es la nula o poca variación de enemigos. De vez en cuando te sale una que otra abejita y esas babosadas que no sé cómo se llamen. Uno de los mejores juegos de Mega Man, sin duda alguna, vendría siendo el Mega Man X4. A ver, aquí sí que hay escenarios que te pueden representar un gran reto si es la primera vez que los juegas, o también si ya eres veterano. Cuestiones como lo vienen siendo tus reflejos, tu precisión e incluso tu paciencia, cosa que yo no tengo, se ponen a prueba con escenarios como por ejemplo el de Cyber Peacock. Si bien en este escenario te puedes ir de forma lenta en su primera mitad, el objetivo de este escenario es que, tal como lo indica esa frase, ¡corre perra, corre!, debes apresurarte, ya que dependiendo del tiempo que te tardes en llegar a cada meta, así como el daño que recibas, se te otorgará una calificación, siendo el rango S nuestro objetivo. Bueno, si queremos recibir el subtanker, el container y una parte de la armadura de X. Sí es un poco complicado al tener que esquivar bien a enemigos en partes muy estrechas. También podríamos mencionar el stage de Splite Mushroom, ya que puede llegar a resultar difícil por el spam de enemigos que aparecen en las áreas de las escaleras, o por la larga duración del escenario, además que posee un mini jefe un poco
poco incómodo de vencer, y si haces mal un salto, ya te llevó la Rasputia. ¿Quieres o no? Aunque estos dos escenarios son complicados, considero que hay uno peor todavía, así que los anteriores puedes tomarlos como menciones honoríficas o como quieras. El más complicado para mí es el de Jet Stingray. Es que, no mames, entiendo que quisieran implementar una nueva mecánica. La disonancia puede resultar muy atractiva, ok, eso lo puedo llegar a entender. Pero es que este escenario te obliga a dar saltos muy precisos, además de tener que lidiar con destruir unos muros que resultan hasta trollers si los destruyes desde mucho antes. Aquí el dash de la moto es la clave. Puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Ya te lo digo que si es la primera vez que lo juegas, prepárate para morirte unas 20 veces. Bueno, tal vez no tantas, pero solo si te mueres muchas veces vas a agarrar la práctica y superar todos esos retos. Bueno, dicho en otras palabras, si quieres pasarte este escenario te tienes que aprender el camino de memoria. Mi juego favorito junto a la primera entrega. ¿Qué decir de estos escenarios? En lo personal, a mí me encantan todos. Podríamos decir que la primera mitad del escenario de Grizzly Slash te obliga a tener un gameplay rápido y frenético, y que también depende de que también juegues bajo presión, o como lo es el escenario de Mad Rex, que no es que sea difícil, pero su mini jefe es entretenido de enfrentar. Pero... Duff McWallen. A ver... Es de todos el que más me cuesta. Literalmente no puedo pasar este escenario en la dificultad máxima sin llevar alguna armadura que me ayude con el jefe intermedio que nos va chingando en todo el camino. Y no me malinterpreten, yo tengo un gusto culposo por los escenarios o mecánicas en donde eres acechado y constantemente te van persiguiendo, porque se vuelve aún más desafiante. Hay pasillos estrechos y espinas regadas en la primera fase de este escenario. Ir atacando al submarino es opcional, puedes simplemente dedicarte a esquivar su rayo láser, sus misiles o ataques, pero hacerle daño de cierta forma te ayuda para que cuando te enfrentes a él no sea tan cabrón, o sea que no cueste tanto. Pero igual esa es la teoría, ya que el hijo de sus 20 madres se regenera constantemente, y para terminarla de regar, te tienes que enfrentar a él 3 veces. Para mí, este es el mini jefe de un escenario de Maverick principal más grosso de toda la saga X, y lo digo sin miedo a exagerar. Consejo sano, no juegues en dificultad máxima este escenario, y menos sin una buena armadura. Aquí me encuentro en un gran dilema. Como ya he dicho en anteriores ocasiones, soy un pésimo jugador en esta entrega, y la mayoría, por no decir todos, los escenarios de los 8 Mavericks se me hacen complicados por uno u otro motivo. Por ejemplo, el escenario de Blizzard Wolfang es una mamada en todo su esplendor, porque te puedes caer fácilmente a los precipicios por el suelo resbaladizo y porque también hay espinas insta-kill, o que con tan solo 2 golpes que recibas en esta área ya valiste. El problema no es esquivar los bloques de hielo que caen, lo complicado es salvar a los Reploids heridos. Y es que sí, este juego se complica bastante cuando decides salvar a cada uno de los Reploids que están regados en todos los rincones. Ahora bien, yo sé que a muchos de ustedes, o a la mayoría, se les complica el escenario de Blaze Headnix, y con vasta razón. Esas donas que no son donas son un dolor de cabeza, además que son varias. Y eso lo entiendo, pero créanme, con las armas adecuadas, esas chingaderas se vuelven fáciles de derrotar. A otros tantos de ustedes se les hará mucho más complicado el escenario de Infinity Miginion. Madres, tener que lidiar con ese robot del fondo puede llegar a ser frustrante. La dificultad de este escenario radica precisamente en eso, en estar constantemente esquivando los rayos láser de este cabrón. Pero la verdad no lo consideré como el más complicado por una sola razón: el escenario es corto. Sí es cierto que debes agarrarte a chingadazos con él 2 veces, pero como te decía antes, con las armas adecuadas, esto se vuelve un juego de niños. Y ahora tú con el todo torcido, a causa de la duda me preguntarás: Pulsa, entonces ¿cuál es para ti el escenario más chingue su madre del Mega Man X6?
Ground Scavenge. Sí, deja que te explique. Este escenario no cuenta con abundantes áreas insta-kill más que los precipicios. No cuenta con un mini jefe letal que te pueda hacer añicos. Tampoco cuenta con mecánicas desafiantes o puzzles que puedan aniquilarte en 2 golpes. No, este escenario tiene spam. Sí, mucho spam. Esos muros o filas de enemigos, bueno, esas cabezas, no son complicadas de derrotar. Por otro lado, estos enemigos cuyo nombre no me acuerdo, pero mañana les cuento, al principio aparecen ahí todos regados, de uno en uno, pero conforme avanzas ya comienzas a toparte con manadas completas de ellos, y te tendrás que mover como loco si quieres salir lo más ileso posible de sus ataques combinados. Pues este escenario no se complica porque tenga enemigos fuertes, se complica por el aguante que debes tener al aniquilar a gran cantidad de ellos. Escombros que aparecen de la nada y se lanzan contra ti o pasillos muy estrechos son 2 males que se suman a la lista, y el escenario en sí es largo. Sí, largo. Y fíjate que hay escenarios que están conscientes de que son difíciles y constantemente te dejan life ups para que recuperes tu vida. El escenario de Rainy Turtloid es prueba tangible de ello. Pero aquí te dan pocos, solo para ver hasta dónde eres capaz de llegar. Además esto ya es muy subjetivo, pero el hecho que solo tengan 2 clases de enemigos en todo el escenario, así como el hecho que todos los escenarios son pasillos y más pasillos, lo vuelve algo aburrido o hasta frustrante, y te puedes llegar a desesperar, y créeme cuando te digo que aquí la paciencia será tu mejor aliada. Bueno banda, mi objetivo en la vida es que, cada vez que hable de Mega Man X7 en algún video, cual sea, no me voy a tardar más de 1 minuto, a nadie le gusta, pero bueno, al grano, el peor escenario es en donde tú te sientas a jugar este juego. Y ya. Para Mega Man X8 considero que el escenario más difícil, se crean. El problema con Mega Man X7 es ese bendito 3D, y todos los escenarios diseñados a partir de esa mecánica. Aquí no me molesta el 2D, al contrario, me gusta. Y hablando de escenarios complicados, el de Flame Henar es un buen candidato. Es un escenario largo y normal aparentemente en su primera mitad. Lo edgy viene cuando llegas a la segunda fase. Si no estás lo suficientemente concentrado, te vas a hacer bolas. También está el escenario de Ride Boarski, el cual es cortísimo, pero el problema es que tienes una movilidad culera con la motocicleta. Tienes que desactivar 20 bombas en 3 minutos, y si te pasas de largo, te chingaste. Además que es más fácil que el Spider-Man nalgón se ponga en 4 a que esa moto gire como debería. Jejeje, es cierto, saludos sensualones. Pero la respuesta a la gran interrogante es fácil para este juego: Snipe and Teeter, o como chingado se diga. Es que no me jodas, qué escenario tan mundano. Desde el inicio te demuestra una especie de camino lineal, lo cual te puede dar un poco de confianza para avanzar. Luego el camino se divide en 2, no lo veo tan grave. Luego en 3, espera, ¿qué demonios? ¡Que no sea! ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué carajos es eso? Hay una mecánica que resulta en alternar entre un lado del camino y el otro, o sea que se invierte la gravedad y caminas sobre las mismas plataformas, pero del otro lado. Pero es que esa madre no se entiende. Si fuese un laberinto sin esa mecánica pedorra, lo aceptaría. La verdad es que este escenario solo con guía pude pasarlo en su momento. Siempre me pierdo, si quieren que les sea sincero. Y para colmo, largo el escenario condenado. Lo peor es que el mayor reto y el mayor enemigo en este escenario eres tú mismo. Mega Man X8. Vaya, ¿qué puedo decir de este juego? Tiene escenarios muy buenos y buena jugabilidad. Aquí me encuentro con un dilema, porque por un lado tenemos el escenario de Gravity Antonion, que tiene puzzles bastante entretenidos, y aunque no sean precisamente imposibles, algunos sí te dejará pensando un poco. Pero bueno, tampoco es como que te vayas a perder. Total, debes ir avanzando rotando el escenario de sala en sala, teniendo cuidado de no ser aplastado por los cubos esos de ahí. Además que este escenario tiene un buen de espinas. Por otro lado, Avalanche Yeti tiene uno de los escenarios más frenéticos, junta 2 de las mecánicas que más me gustan: un escenario de gameplay rápido y aventarte la madre contra el mini jefe un buen rato, siendo que no queda en un solo enfrentamiento, es por casi toda la mitad del escenario que vas luchando contra el mini jefe. El hecho de que diga que me gustan estas mecánicas no quiere decir que me resulten fáciles, y lo digo por ambos escenarios, tanto el de Gravity como el de Yeti, y es el motivo por el que coloco a ambos como los más desafiantes de dicha entrega. Y bueno, con esto concluye este compilado de escenarios hot. Escenarios Hart, Gabriel Hart. Pues sí, eso. Bueno, quiero saber vuestra opinión en los comentarios, así como vuestro propio compilado de escenarios mamados.
Espero os haya gustado este video. Tengo más videos de Mega Man horneados en el canal, por lo que pueden irse suscribiendo para no perderse de mi demás contenido. Y dejar su sensual un like, así como que compartirlo. Y ahora sí, agáchense y Marcelo. ¡Chao!